Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Barda Fishbein para seguir hablando de la letra viva de Yiddishkeit, de escritores en lengua yiddish, de los cuales escucharemos referencias de su vida, de su obra, pero también un fragmento de una de sus obras. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola Radio Sefarad. Bien dices, a veces es un fragmento, pero a veces también es un relato completo. Y nuestro espacio se llama Yiddishkeit, la letra viva, y hoy precisamente tenemos a un profesor y escritor en lengua yiddish, que es un hombre que está vivo y que trabaja y escribe en la actualidad. Se llama Bert Kotlerman, es profesor del Departamento de Literatura del Pueblo Judío y director del Centro Rena Costa de Estudios Yiddish de la Universidad de Bar Ilan en Israel. Asimismo, es catedrático de la Cátedra Schneiderman de Cultura Yiddish y Hasidismo. Es autor de una serie de trabajos ensayísticos monográficos sobre la cultura yiddish, como por ejemplo uno dedicado al autor soviético Pinjas Kahanovich, que firmó su obra como Modernister. Otro de sus trabajos es sobre la relación entre los escritos de Sholem Aleichem y los comienzos del cine judío de los años 1913-1916, obra que se publicó en 2014. Kotlerman también incursionó en la ficción con varias novelas, entre otras Der Sod von Weiße Bern, El secreto de los osos blancos, publicada en el año 2017 en Tel Aviv, Samoyed, que se refiere a la raza canina conocida como samoyedo, editado en el año 2022 en Buenos Aires, o Koiderwelsch, que se puede traducir como texto sin sentido o galimatías, que apareció en la ciudad sueca de Lund en el año 2023. Kotlerman ha sido galardonado con varios premios literarios, como el premio canadiense Dr. Hirsch y Deborah Rosenfeld de literatura yiddish y hebrea, y el premio Simón Rockover de la Asociación de la Prensa Judía Estadounidense. El cuento que conoceremos hoy trata sobre los comienzos, sobre la construcción de las primeras infraestructuras de lo que sería el Oblast o la República Socialista Judía de Birobidzhan. La universidad local de Birobidzhan hasta hoy mantiene el nombre de su universidad, que fue creada con el nombre de Sholem Aleichem. Y aún viven allí judíos y se celebran eventos relacionados con la cultura yiddish. El relato destaca la implicación y el compromiso que los judíos tuvieron con ese enclave y la añoranza que sentían al alejarse de allí. Precisamente el cuento se llama Añoranza. Mi padre nunca volvió allí, dijo la señora Dobrovsky con amargura. El infinito océano azul que se extendía hacia el infinito cielo azul bailaba visto a través de la ventana de su habitación. Las nubes que se veían dispersas aquí y allá me recordaron ese otro fenómeno maravilloso que yo había presenciado varias veces en el Parque Nacional de Porta Campbell. Las brisas matinales empujando una densa masa de nubes sobre las olas del océano. Era un magnífico espectáculo de la naturaleza. Las nubes formaban un muro que se convertía en el reflejo de los apóstoles, los monumentales acantilados que se extendían a lo largo de la orilla. El viento empujaba sin piedad las nubes hacia su aciago choque con los acantilados. Eso pasó a ser el calvario de su vida, continuó la señora Dobrovsky. Ella estaba echada en la cama, cubierta por una exótica manta bordada multicolor. Por mi parte, estaba sentada frente a ella en un antiguo sillón de reposabrazos tallados. Extraños cuadros de pintura impresionista colgaban de las paredes. Detrás de mí
Sin que se oyera un chirrido mínimo, la puerta se abrió y una sirvienta negra, de sonrisa encantadora y con un delantal blanco, trajo una bandeja donde había un juego de té chino. La señora Dobrovsky asintió con su bella cabeza canosa y la muchacha depositó la bandeja en una mesita cerca de la cama. Sírvete un té, dijo la señora Dobrovsky. A mi padre siempre le gustó el té, no el café. Todavía se preparaba él mismo. ¿Cómo se llamaba? Chifir, ¿sí? Sonrió. Eso se lo enseñaron allí. Hace falta usar mucho té, todo un paquete. Bueno, seguramente ya lo sabías. Allí todos sabían qué era. La criada me miró con complicidad y salió, cerrando la puerta tras de sí. Sujeté la tetera china por su elegante asa con ribete dorado y vertí el líquido de color ámbar en un platillo cóncavo de poca profundidad, también decorado con ribetes dorados, tal como se tomaba el té allí. Pude ver que el té aún estaba aguado, aparentemente no era chifir. Mientras yo me ocupaba de la tetera, la señora Dobrovsky continuó su relato. Fue de los primeros en llegar, en 1929 o 1930, no lo sé exactamente. Le tocaron las tareas más duras, de secar pantanos, arrancar árboles, construir carreteras. Eso era lo que mi padre quería. Era un hombre alegre. No todo fue como lo había imaginado desde la distancia, pero esta era una vida real, una vida que se vive con todos los sentidos y con todo el corazón. Mi madre, por su parte, se quedó en Riga con mi hermana mayor. Esperaba a diario sus cartas. Él describía todo detalladamente. Ella recordaba el que era su mantra. Puede que yo no necesite a Virovillán, pero Virovillán me necesita a mí, a nosotros y a nuestros hijos. Entonces mi madre le escribió que tenían que hablar personalmente sobre un asunto muy serio y que resultaba imposible hacerlo por carta, ¿entiendes? Pero antes de que él pudiera escaparse, pasaron casi 3 años antes de volver junto a ella. No sé cómo lo consiguió. Pidió una licencia y prometió a sus compañeros regresar junto con su esposa y su hija. ¿Es cierto que creciste allí?, me preguntó de repente la señora Dobrovsky emocionada. Su allí sonaba profundamente significativo, incluso místico. Asentí en silencio y llevándome el platito a los labios, di un sorbo a mi té aguado. Yo no tuve tanta suerte, comentó. ¿Sabes por qué? La puerta que estaba detrás de mí se abrió y volví a ver el rostro sonriente de la criada. ¿Más té?, preguntó en un inglés entrecortado, pero la señora Dobrovsky no la oyó. Estaba absorta mirando el azul del océano y el cielo a través de la ventana y seguía hablando en una lengua que la criada no entendía en absoluto. La muchacha me miró con curiosidad, pero al ver que yo entendía las extrañas palabras de su señora, se marchó. ¿Sabes por qué no tuve la suerte de crecer allí?, continuó la señora Dobrovsky. La culpa la tuvo mi madre. Cuando mi padre llegó a Riga, hizo todo lo posible por retenerlo allí el mayor tiempo posible. No sé cómo lo logró. Al fin y al cabo, él era un hombre leal al partido que siempre insistía: allí me necesitan, allí nos necesitan. A los 9 meses nací yo. La señora Dobrovsky estuvo callada unos instantes y me miró como suplicándome perdón. El argumento de mi madre fue que en aquel momento los niños necesitaban vivir en un lugar cálido y que Virovillán tendría que esperar. Cuando nuestras hijas sean un poco mayores, entonces... Mi padre se dejó convencer. Mi madre hizo rápidamente las maletas y nos fuimos a Londres. Desde Londres embarcamos en una nave que nos trajo hasta aquí, a Ciudad del Cabo. Mi madre tenía parientes lejanos aquí. En aquel entonces toda la gente iba a casa de familiares, no como ahora, como mis hijos. Uno vive en Australia, los otros dos, un niño y una niña, viven en Inglaterra. Se fueron a buscar
trabajo sin tener allí a nadie. Y aquí estoy yo, tumbada aquí, completamente sola desde que murió mi marido. Era un destacado profesor universitario y un buen deportista. Andaba en bicicleta, navegaba en yates. Con un suspiro, la señora Dobrovsky se enderezó un poco. ¿Puede servirme un poco de té?, pidió. El líquido ámbar que se vertió de la tetera ya no estaba muy caliente, pero sí mucho más oscuro que antes. Por favor, no le pongas azúcar. Lo tomo Prikuski, como mi padre, dijo la señora. Así es como tomaban el té allí, Prikusku, aclaró. Extendió su brazo hasta tomar una pequeña caja y la abrió. De ahí extrajo con 2 dedos un terrón de azúcar y se lo metió entero en la boca. Luego tomó un sorbo de su té. Permanecimos calladas durante unos minutos, pero no era un silencio incómodo. Ella estaba inmersa en sus recuerdos agridulces y yo imaginaba a un joven, el futuro padre de la señora Dobrovsky, sentado junto a un río, encima de un árbol caído, cerca de una hoguera donde hervía agua en una cacerola. Rodeando al fuego en el suelo había niños sentados y tumbados, mal vestidos, despeinados, pero riendo. Iban a tomar el té, que probablemente seguía siendo la bebida más deliciosa de sus vidas. Nadie sabe qué futuro les espera, sobre todo a los que proceden del extranjero. Se cuentan chistes y su destino ya puede preverse, aunque el futuro aún está en sus manos. Percibo el humo de su hoguera y el de otras muchas. En mi corazón surge el deseo de que Dios los proteja de todos los problemas futuros. Ahora veo a mis propios parientes recorriendo lejanas distancias, añorando cosas que quizás ni siquiera han sucedido. No fue la voluntad de su madre, digo de repente, y al instante me arrepiento de haber dicho esas palabras. Callarme hubiera sido mejor. Sin embargo, veo que la señora Dobrovsky asiente con un gesto de su hermosa cabeza cana, pero no supe si asentía porque estaba de acuerdo con lo que dije o con sus propios pensamientos. Creo que él nunca la perdonó, dijo. Siempre anhelaba ir allí, pero como sabes, los tiempos cambiaron. La guerra, ese terrible Stalin, y después fue demasiado tarde. Los años, así murió, añorando hasta el final. Dime, ¿cómo te fue allí? ¿Cómo viviste? Llevo tanto tiempo deseando conocer a una auténtica virovillanesa. Cuando me dijeron que estabas aquí, colapsé las líneas telefónicas preguntando por ti. Quise empezar a contarle cómo vivíamos allí, empezar a describirle las bicicletas y las barcas que teníamos, pero no me oyó. Estaba hablando consigo misma. Literalmente crecimos con un sueño. Nos sabíamos los nombres de todos los colegas con los que construyó en 1928 el camino a Walheim, que fue el primer asentamiento judío en Birobidzhan. Incluso estando ya gravemente enfermo, seguía recordando ese lugar como si fuera lo más importante de su vida. ¿Era esa una forma de locura? ¿Qué habría sido de nosotros allí? Su significativo allí resonó tristemente en mi cabeza, a la vez que las dos comenzamos a perdernos en un silencio cargado de añoranza. La señora Dobrovsky volvió a mirar por la ventana. El sol asomaba por el horizonte, el azul del océano y del cielo se teñían de oro. Exhausta, la señora Dobrovsky cerró los ojos. Me despedí y me marché, cerrando la puerta del cuarto, donde el infinito océano del crepúsculo se extendía hacia el cielo infinito. Ya ves, Jorge, el clave, digamos, la República Soviética Judía de Birobidzhan, cuántos anhelos y cuánta nostalgia despertaba en lo que habían sido sus habitantes. Uh-huh. Seguro que sí, y también es seguro que ha sido una lectura que ha lanzado la imaginación de nuestros oyentes. Muchas gracias por habernos acercado a este escritor contemporáneo y esperamos volver a contar contigo con otra lectura
de un original en Yiddish en un par de semanas. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge.